Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado mucho revuelo y que honestamente a mí también me tiene súper intrigada, la relación, o mejor dicho, la obsesión, sí, la obsesión, de Can Yaman con The Method de Mir, y los secretos que ella misma ha revelado sobre este juego explosivo. Ya sé que están pensando, ¿otro vídeo sobre esto? Pero esperen. Este no es un vídeo más. Aquí vamos a ir más allá de los rumores y las especulaciones. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, y todo lo que sabemos, desde la perspectiva de alguien que, como ustedes, está fascinada por esta historia. Y les prometo que al final, van a tener una visión mucho más clara de lo que realmente pasó entre estas dos megaestrellas turcas. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el misterio, a analizar cada detalle, y a descubrir qué hay detrás de este juego explosivo que mantuvo a todos pegados a sus pantallas y redes sociales. Y como siempre, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejarme su like para apoyarme. Empecemos. Para quienes no estén muy familiarizados con la historia, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y The Method de Mir, dos de los actores más famosos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era innegable y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular por todos lados. Los fans como locos querían que fueran pareja, y honestamente yo también lo quería. Hacían una pareja fantástica. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Fue un romance de cuento de hadas? ¿O hubo algo más? Y es aquí donde The Method de Mir entra en juego porque a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y sobre todo, su comportamiento, nos ha dado pistas muy interesantes sobre la naturaleza de su relación con Can Yaman. Empecemos por el principio. La serie Erkenci fue un boom, un éxito rotundo. Y con el éxito llegaron las entrevistas, las alfombras rojas, y las constantes preguntas sobre su relación. Y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Demet, con una elegancia y diplomacia que la caracteriza, siempre mantuvo cierta distancia. Nunca negó la química con Can, pero tampoco confirmó abiertamente que estuvieran saliendo. Era como si estuviera jugando un juego, manteniendo la expectativa, sin revelar demasiado. Y es en este juego donde entra la palabra clave, obsesión. Porque si bien la química en pantalla era innegable, muchos fans notaron algo más en la actitud de Can Yaman. Era como si estuviera, obsesionado. La forma en que la miraba, la manera en que hablaba de ella en las entrevistas, la necesidad constante de estar cerca. Todo esto alimentó los rumores y la idea de que él, quizás, sentía algo más que una simple amistad o compañerismo de trabajo. Demet, por su parte, supo manejar muy bien la situación. Con declaraciones sutiles pero claras dejó entrever que la relación con Can era complicada. En algunas entrevistas, habló sobre la dificultad de manejar la fama y la presión mediática que conlleva ser una pareja en el mundo del espectáculo. En otras, simplemente evitó responder directamente a las preguntas sobre su relación, manteniendo siempre una sonrisa enigmática en su rostro. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Demet parecía esquivar las preguntas sobre Can? ¿Por qué la relación entre ambos parecía ser tan tensa? Y aquí es donde entran las famosas revelaciones de Demet, aunque no sean explícitas, sino implícitas, a través de sus declaraciones y acciones. Una de las pistas más importantes que nos dio Demet fue su necesidad de marcar límites. En varias ocasiones, se la vio distanciándose de Can, tanto en eventos públicos como en redes sociales. Esto podría interpretarse como una forma de protegerse de la intensidad de la atención mediática, o quizás, como una manera de dejar claro que no estaba dispuesta a entrar en una relación que no la hiciera sentir cómoda. Otra de las pistas cruciales son las declaraciones de Demet sobre la importancia de la libertad y la independencia. En varias entrevistas resaltó la necesidad de tener su propio espacio, de tomar sus propias decisiones, y de no depender de nadie para ser feliz. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Can, nos dan una idea clara de lo que ella buscaba en una relación. Y aquí es donde llegamos al juego explosivo. Porque la dinámica entre Can y Demet, desde mi punto de vista, fue eso, un juego. Un juego de atracción y rechazo, de expectativas y decepciones, de amor y de obsesión. Un juego que al final, desgastó la relación entre ambos.
Porque ¿cómo crees que se siente ser objeto de una obsesión? Imagino que es abrumador, asfixiante. Y es muy probable que Demet, al darse cuenta de la intensidad de los sentimientos de Can, haya decidido tomar distancia, protegerse y poner límites. Y aquí es donde entra la parte más interesante de todo esto, las razones de la supuesta obsesión de Can. ¿Por qué se enamoró tanto de Demet? ¿Qué fue lo que lo cautivó? La respuesta, como siempre, es compleja. Por un lado, tenemos la evidente química entre ellos. La conexión en pantalla era palpable, y es muy probable que esta química se extendiera a la vida real. Además, Demet es una mujer talentosa, inteligente y con una personalidad cautivadora. Es fácil entender por qué Can se sintió atraído por ella. Por otro lado, tenemos la fama, la presión y la intensidad del mundo del espectáculo. Estar constantemente bajo los reflectores, ser objeto de rumores y especulaciones, puede generar una gran necesidad de afecto y estabilidad. Quizás Can encontró en Demet algo que necesitaba, un ancla en medio de la tormenta. Pero como hemos visto, Demet supo jugar sus cartas. Supo mantener su independencia, marcar sus límites, y no dejarse atrapar por la intensidad de los sentimientos de Can. Y esto, desde mi punto de vista, es lo que la convierte en una mujer fuerte, valiente y con una gran inteligencia emocional. ¿Y ahora, qué pasó después? ¿Cómo terminó este juego explosivo? Pues, como todos sabemos, la relación entre Can y Demet no duró. Después de varios rumores y especulaciones, cada uno siguió su camino. Can, a pesar de algunos romances fugaces, se enfocó en su carrera. Demet, por su parte, encontró el amor con Oguzankok, con quien finalmente se casó. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque a pesar de la separación, la sombra de Can Yaman sigue presente en la vida de Demet. Los fans, como locos, no dejan de relacionarlos, de buscar pistas, de especular sobre un posible reencuentro. ¿Y qué hay de Can? ¿Superó la obsesión por Demet? La respuesta probablemente es sí. El tiempo cura las heridas, y es muy probable que Can haya aprendido mucho de esta experiencia. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de la historia de Can y Demet? En mi opinión, la lección principal es la importancia de la libertad, la independencia y el respeto en cualquier relación. Demet supo defender su espacio, marcar sus límites, y no dejarse arrastrar por la intensidad de los sentimientos de Can. Y esto, al final, es lo que la convirtió en una mujer fuerte y exitosa. Y también debemos aprender a no idealizar las relaciones. El mundo del espectáculo a veces nos presenta historias de amor perfectas, pero la realidad es mucho más compleja. Las relaciones, como el juego explosivo de Can y Demet, pueden ser intensas, apasionadas, pero también dolorosas y destructivas. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos cubierto los aspectos más importantes de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las pistas, las declaraciones, y todo lo que sabemos para entender qué hay detrás de este juego explosivo. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya ayudado a entender mejor la dinámica entre estas dos grandes estrellas turcas. ¿Qué les pareció a ustedes la historia? ¿Creen que realmente hubo obsesión? ¿O simplemente fue una exageración mediática? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Hola de nuevo, comunidad. Como vieron, ya les di un resumen jugoso de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, pero como saben, en mi canal nos gusta ir a fondo. Así que vamos a desmenuzar esta intrigante historia con más detalle. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las especulaciones, los rumores y sobre todo, las sutilezas que marcaron la relación entre estas dos megaestrellas turcas. Prepárense para un análisis aún más profundo. Asterisco asterisco el auge de Erkencikus y la química que encendió la llama asterisco asterisco. Como mencioné antes, Erkencikus fue un fenómeno. La serie, conocida en español como Pájaro Soñador, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama romántica ambientada en el mundo de la publicidad giraba en torno a la relación entre Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman. La química entre ellos era innegable,
La chispa se sentía a través de la pantalla y los fans no tardaron en enamorarse de la pareja. Pero, ¿qué hacía que esta química fuera tan especial? Más allá de la belleza física de ambos actores, que era innegable, la conexión que transmitían era mucho más profunda. Se veía una complicidad, una cercanía y una naturalidad que sugerían una conexión real. Las miradas, los gestos, las bromas, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y aquí es donde la maquinaria mediática comenzó a trabajar a toda velocidad. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre romances y escándalos, no tardaron en avivar las especulaciones. Las entrevistas se centraban en la relación de Can y Demet, y las alfombras rojas se convirtieron en un campo de pruebas para comprobar la autenticidad de su conexión. Asterisco asterisco las entrevistas, el juego de las pistas y las omisiones asterisco asterisco. Demet Özdemir, con su inteligencia y astucia, siempre fue muy cuidadosa en sus respuestas. Nunca negó la química con Can, pero tampoco confirmó abiertamente que estuvieran saliendo. Sus respuestas eran elusivas, llenas de medias verdades y sonrisas enigmáticas. Era como si estuviera jugando un juego, manteniendo la expectativa, sin revelar demasiado. En contraste, Can Yaman parecía más abierto a expresar sus sentimientos. En algunas entrevistas, hablaba con admiración sobre Demet, elogiando su talento, su belleza y su personalidad. Parecía estar dispuesto a alimentar los rumores y a mostrar al mundo lo que sentía por su compañera de reparto. Este contraste en sus actitudes fue crucial para alimentar las especulaciones. La ambigüedad de Demet, combinada con la aparente franqueza de Can, creó un ambiente de expectación y misterio que mantuvo a los fans y a los medios en vilo. Asterisco asterisco el lenguaje corporal, habla por encima de las palabras, asterisco asterisco. Más allá de las entrevistas, el lenguaje corporal de Can y Demet también reveló mucho sobre su relación. Los gestos, las miradas, la proximidad física, todo contaba una historia. En eventos públicos, se notaba una gran cercanía entre ellos. Se reían juntos, se tocaban, se miraban fijamente. La conexión era evidente para cualquiera que los viera. Sin embargo, también se notaba una cierta tensión, una incomodidad subyacente que sugería que la relación era más compleja de lo que parecía. En redes sociales, las publicaciones de ambos también fueron analizadas al detalle. Los fans buscaban pistas en cada foto, en cada comentario, en cada me gusta. ¿Estaban juntos en secreto? ¿Se dedicaban mensajes subliminales? La especulación era constante. Asterisco asterisco la obsesión, y el comportamiento de Can Yaman asterisco asterisco. Es en este contexto donde la palabra obsesión adquiere relevancia. Muchos fans y observadores notaron un comportamiento por parte de Can Yaman que iba más allá de la simple atracción. Parecía estar muy pendiente de Demet, buscando constantemente su atención y su aprobación. La intensidad con la que miraba a Demet, la frecuencia con la que la mencionaba en entrevistas, la necesidad constante de estar cerca, todo esto alimentó la idea de que él, quizás, sentía algo más que una simple amistad o compañerismo de trabajo. Este comportamiento, que algunos interpretaron como una muestra de amor apasionado, otros lo vieron como una señal de inestabilidad emocional. La línea entre el amor y la obsesión puede ser muy delgada, y el comportamiento de Can generó debate y controversia. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la mujer que marcó límites asterisco asterisco. Demet Özdemir, con su inteligencia emocional y su determinación, supo manejar muy bien la situación. Se dio cuenta de la intensidad de los sentimientos de Can y decidió tomar distancia. En eventos públicos, se la veía más distante, menos propensa a los gestos de afecto. En redes sociales, sus publicaciones eran menos frecuentes y menos explícitas sobre su relación. En entrevistas se mostraba más cautelosa, evitando las preguntas directas sobre Can. Esta actitud, que algunos interpretaron como un rechazo, otros la vieron como una muestra de independencia y autoconservación. Demet, al parecer, estaba decidida a proteger su espacio personal y a no dejarse arrastrar por la intensidad de los sentimientos de Can. Asterisco asterisco las revelaciones implícitas, un análisis profundo de las pistas asterisco asterisco. Si bien Demet nunca hizo declaraciones explícitas sobre su relación con Can, sus acciones y sus palabras sutiles revelaron mucho sobre lo que realmente pasó entre ellos. Asterisco 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 la importancia de la independencia asterisco asterisco en varias entrevistas, Demet enfatizó la importancia de la libertad, la independencia y la autonomía.
Habló sobre la necesidad de tener su propio espacio, de tomar sus propias decisiones y de no depender de nadie para ser feliz. Estas palabras, aunque no mencionaban directamente a Khan, daban una clara señal de lo que buscaba en una relación: alguien que la respetara, que le diera espacio y que no la asfixiara. ***** El distanciamiento como mecanismo de defensa **** El distanciamiento de Demet, tanto en eventos públicos como en redes sociales, fue interpretado por muchos como una forma de protegerse de la intensidad de la atención mediática y quizás, de la intensidad de los sentimientos de Khan. Era como si estuviera marcando límites, dejando claro que no estaba dispuesta a entrar en una relación que la hiciera sentir incómoda o asfixiada. La elección de la discreción Demet optó por la discreción en lugar de la exposición. Evitó las declaraciones sensacionalistas, las fotos comprometedoras y los gestos públicos de afecto. Prefirió mantener su privacidad y proteger su intimidad. Esta elección, aunque generó más especulaciones, también demostró su fortaleza y su capacidad para tomar sus propias decisiones. El juego explosivo: atracción, rechazo y expectativas La dinámica entre Khan y Demet, desde mi punto de vista, fue un juego explosivo. Un juego de atracción y rechazo, de expectativas y decepciones, de amor y sí, de obsesión. Un juego que al final desgastó la relación entre ambos. La atracción inicial, la química innegable, generó una gran expectativa. Los fans querían que fueran pareja, los medios esperaban un romance de cuento de hadas. Pero la realidad, como siempre, fue más compleja. La intensidad de los sentimientos de Khan, su aparente obsesión, generaron tensión y conflicto. Demet, al darse cuenta de la situación, decidió tomar distancia, protegerse y marcar límites. El juego, al final, terminó por desgastar la relación. La presión mediática, las expectativas, la falta de comunicación y la diferencia en la forma de entender la relación, hicieron que el juego explosivo terminara en una explosión silenciosa. Las razones de la supuesta obsesión de Khan Yaman ***. ¿Por qué Khan Yaman se enamoró tanto de Demet Özdemir? La respuesta, como dije, es compleja. La química irresistible la evidente química entre ellos fue el punto de partida. La conexión en pantalla era palpable, y es muy probable que esta química se extendiera a la vida real. Demet, con su talento, su belleza y su personalidad cautivadora, era una mujer irresistible. La fama y la presión la fama, la presión y la intensidad del mundo del espectáculo pueden generar una gran necesidad de afecto y estabilidad. Estar constantemente bajo los reflectores, ser objeto de rumores y especulaciones, puede generar una gran soledad y vulnerabilidad. Quizás Khan encontró en Demet algo que necesitaba, un ancla en medio de la tormenta. La idealización es posible que Khan haya idealizado a Demet, proyectando en ella sus propias necesidades y deseos. La idealización, sin embargo, puede ser un arma de doble filo, ya que puede generar expectativas poco realistas y, al final, decepción. Demet Özdemir, la mujer fuerte y con inteligencia emocional Demet Özdemir, en esta historia, emerge como una mujer fuerte, valiente y con una gran inteligencia emocional. Supo defender su espacio, marcar sus límites y no dejarse arrastrar por la intensidad de los sentimientos de Khan. Autocuidado Demet priorizó su bienestar emocional. No se dejó consumir por la atención mediática ni por la presión de los fans. Tomó decisiones que le permitieron proteger su intimidad y mantener su independencia. Comunicación asertiva Si bien no hizo declaraciones explícitas, Demet supo comunicar sus necesidades y sus límites de forma sutil pero efectiva. Sus acciones, más que sus palabras, hablaron por sí solas. Empoderamiento Demet se empoderó a sí misma. No permitió que nadie la definiera ni que controlara su vida. Tomó las riendas de su destino y siguió su propio camino. El después, el cierre del juego explosivo y sus consecuencias Como todos sabemos, la relación entre Khan y Demet no duró. Después de varios rumores y especulaciones, cada uno siguió su camino. Khan Yaman, enfocado en su carrera Khan, a pesar de algunos romances fugaces, se enfocó en su carrera.
Se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y España. Demostró su profesionalismo y su talento superando las dificultades personales y profesionales. Demet Özdemir encontró el amor y el matrimonio, emoticono besos. Demet, por su parte, encontró el amor con Oğuzhan Koç, con quien se casó. Si bien, lamentablemente, el matrimonio terminó en divorcio, la experiencia le sirvió para crecer y fortalecerse. Demet continuó trabajando en su carrera, protagonizando series exitosas y demostrando su versatilidad como actriz. La sombra de Can Yaman, el recuerdo y la persistencia de los fans. A pesar de la separación, la sombra de Can Yaman sigue presente en la vida de Demet. Los fans, como locos, no dejan de relacionarlos, de buscar pistas, de especular sobre un posible reencuentro. El poder de la nostalgia. La química que tenían en Erkenci generó un fuerte vínculo emocional con los fans. La nostalgia por la serie y por la pareja Can/Sanem sigue latente. Las redes sociales como campo de batalla. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans. Buscan pistas en cada publicación, en cada comentario, en cada me gusta. La especulación es constante. La persistencia del romance idealizado. Los fans, a menudo, idealizan las relaciones. Quieren que el romance de Can y Demet sea perfecto, que tengan un final feliz. La idea de un reencuentro, de una reconciliación, es algo que muchos anhelan. Can Yaman superó la obsesión. La pregunta clave es, ¿Can Yaman superó la obsesión por Demet? La respuesta probablemente es sí. El tiempo cura las heridas, y es muy probable que Can haya aprendido mucho de esta experiencia. El crecimiento personal. Es probable que Can haya madurado y crecido como persona. La experiencia con Demet le sirvió para reflexionar sobre sus propias emociones y sobre la forma en que se relaciona con los demás. El enfoque en la carrera. Can se enfocó en su carrera, lo que le permitió distraerse y superar los problemas personales. El trabajo, en muchos casos, es una excelente terapia. La aceptación del pasado. Es probable que Can haya aceptado el pasado y haya aprendido a vivir con él. La vida continúa, y es importante aprender a perdonar y a seguir adelante. Las lecciones que debemos aprender. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de la historia de Can y Demet? La importancia de la libertad y la independencia. La lección principal es la importancia de la libertad, la independencia y el respeto en cualquier relación. Demet supo defender su espacio, marcar sus límites y no dejarse arrastrar por la intensidad de los sentimientos de Can. El autocuidado. Debemos aprender a priorizar nuestro bienestar emocional y a tomar decisiones que nos permitan proteger nuestra intimidad y mantener nuestra independencia. La realidad vs la idealización. Debemos aprender a no idealizar las relaciones. El mundo del espectáculo a veces nos presenta historias de amor perfectas, pero la realidad es mucho más compleja. Las relaciones, como el juego explosivo de Can y Demet, pueden ser intensas, apasionadas, pero también dolorosas y destructivas. El respeto a los límites. Es fundamental respetar los límites de los demás y no invadir su espacio personal. La obsesión, en cualquier forma, es dañina y puede generar mucho sufrimiento. Conclusión: un juego explosivo con aprendizajes profundos. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un juego explosivo con muchos aprendizajes profundos. Es una historia sobre el amor, la obsesión, la fama, la libertad y la independencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender mejor la dinámica entre estas dos grandes estrellas turcas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que a veces, las relaciones más apasionadas y atractivas pueden ser las más complejas y desafiantes. Y recuerden, amigos, en el amor y en la vida, la clave es ser fieles a uno mismo, respetar los límites de los demás y priorizar nuestro bienestar emocional. Hasta la próxima.
Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí.